Bueno, imaginemos la siguiente escena. Y no estamos hablando de una noche excepcional sacada de una película de acción, sino de una noche ordinaria, una de tantas. Un agente patrulla solas en su coche y la información de la que dispone en ese momento es, en el mejor de los casos, fragmentada. Sí, lo típico. Una ubicación aproximada por la radio y una descripción muy ambigua. Exacta. Recursos limitados, un terreno que no controla y un tiempo que se escapa en milisegundos. El material en el que nos vamos a sumergir hoy define este escenario con un término fascinante, que es la asimetría absoluta. Es un concepto que ilustra cómo la distancia entre interpretar mal una sombra y sufrir una consecuencia irreversible se mide en fracciones de segundo. Y para entender cómo resolver esa asimetría, hoy analizamos a fondo el trabajo de José Eduardo Macías Almanza. Eso es. Concretamente, su documento de 2026, El punto irreductible, que forma parte de su obra Judgment in Chaos. Un texto fundamental, la verdad. Nuestra misión en los próximos minutos no es simplemente repasar un manual táctico. Queremos analizar esa brecha enorme que existe entre tomar una decisión bajo una presión extrema en la calle y su posterior evaluación legal en la tranquilidad de un despacho. Porque, a ver, este es el punto de fricción histórico en la justicia y en la operativa. Durante décadas, estas intervenciones en asimetría absoluta se han justificado con una categoría muy vaga, la famosa actitud sospechosa. Madre mía, la actitud sospechosa. Claro, es que si lo analizamos con rigor analítico, hace aguas por todas partes. Es puramente subjetiva, está llena de sesgos culturales y, lo peor para un Estado de Derecho, es una caja negra inauditable. Vamos a desglosar esto porque me parece el núcleo del problema. Históricamente, se ha aceptado esta intuición policial como algo casi místico, ¿no? El agente llega al juzgado, dice que le dio mala espina y el sistema asiente. Y el sistema lo acepta por falta de herramientas. Pero desde una perspectiva legal, mirando por ejemplo la jurisprudencia estadounidense con el famoso caso Terry contra Ohio, la ley exige una sospecha razonable y articulable. Ya, pero el autor argumenta que esa razonabilidad es demasiado abstracta. Totalmente. Un juez no puede sentar a una intuición en el banquillo para interrogarla. Al final, el juez solo puede decidir si le cree a la gente o no, y eso es un acto de fe. Lo que el modelo doctrinal de Macías Almanza exige ahora es precisión causal. O sea, nada de decir me pareció razonable intervenir dadas las circunstancias. Exacto. La estructura tiene que ser estrictamente causal. La acción ocurrió exclusivamente porque los indicadores observables X y Z estaban presentes. Hechos empíricos, no abstracciones. Claro, y aquí el texto introduce el reemplazo a esa actitud sospechosa, que es el juicio profesional operativo. Y ojo, el autor es tajante en que esto no es un presentimiento ni los simples años de experiencia en la calle. No, para nada. Es la capacidad de traducir esa experiencia en criterios empíricos y verificables en tiempo real. Para aterrizar esto, el texto relata un caso muy concreto. Un coche antiguo, un sedán, entra a baja velocidad en un lavadero de coches que está completamente amurallado. Sí, un escenario con muy poco margen de maniobra. El agente patrulla solo y relata que el conductor, un chaval joven, al ver el coche patrulla, hace tres cosas. Primero, desvíe la mirada de forma antinatural. Segundo, cambia bruscamente su trayectoria hacia el interior. Y tercero, empieza a vigilar fijamente a los agentes por el retrovisor. Al entrar al recinto, el agente ve a tres hombres más, y uno hace un movimiento rápido y evasivo hacia una mesa. Ahí se da la orden de contención y efectivamente encuentran un arma de grado militar. Fíjate cómo disecciona el autor este incidente. Aquí no hubo ningún sexto sentido, hubo una secuencia ininterrumpida de indicadores observables. A ver, enuméralos, porque esto ilustra perfectamente la trazabilidad. Primero, la coincidencia tipológica del vehículo con patrones de robo conocidos en esa zona. Segundo, los signos visuales de tensión del conductor al detectar a la autoridad. Tercero, el intento activo de ocultarse rompiendo el contacto visual. Y el cuarto sería esa variación inmediata de movimientos al entrar, ¿verdad? Ese desplazamiento hacia la mesa. Eso es. Todo eso es registrable por una cámara. Gestos, trayectorias, variaciones de comportamiento, ocurren en el mundo físico y, por tanto, todo esto es susceptible de reconstrucción racional en un juzgado. Y aquí es donde entra el mecanismo operativo central de esta doctrina, que es la trazabilidad mínima defendible, o MDT, por sus siglas en inglés. Consiste en construir la justificación de la acción mientras está ocurriendo. Exactamente en tiempo real, sí.
no a posteriori. Pero a ver, aquí es donde se pone muy interesante, y tengo que lanzar una objeción fuerte. Seamos críticos con el autor. ¿No es la MDT, en el fondo, una justificación a posteriori disfrazada? Entiendo perfectamente por dónde vas. O sea, suena a que el operador actúa por puro instinto animal para sobrevivir al encuentro y luego, ya tranquilo, redactando el atestado, se inventa una lista de indicadores para que la narrativa encaje y protegerse. Es la objeción natural y la principal crítica de los detractores. Pero el texto rechaza esta premisa con firmeza absoluta basándose en la psicología operativa. La MDT no es un requisito burocrático añadido después del hecho. Ah, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona cuando estás haciendo 60 pulsaciones por minuto? Pues porque la conciencia del escrutinio futuro, el saber que hay cámaras y que cada paso será diseccionado, no es un ruido de fondo que la gente ignora. Es parte integral de la decisión misma. Vale, o sea que la presión externa condiciona la decisión en ese milisegundo. Absolutamente. Obliga al cerebro a buscar anclajes visuales. Y esto nos lleva a una idea clave. Esto no se trata de demostrar que la decisión fue correcta. Se trata de mostrar que estaba ocurriendo cuando se tomó. Qué buena forma de enfocarlo. Pero entonces, llevémoslo al extremo. Si la presión operativa es tan brutal, ¿no sería más lógico para sobrevivir simplemente seguir el manual al pie de la letra? Ya, apagar el cerebro y seguir las normas. Claro, que el sistema decida por ti. Si el protocolo dicta la maniobra A, yo hago la A, y si algo sale catastróficamente mal, me lavo las manos. Pues eso que describes es lo que el autor denomina el error del determinismo estructural. Ah, o sea que no vale escudarse en el sistema. Para nada. Es un mito muy peligroso. Los manuales y las jerarquías guían y distribuyen la presión, pero no determinan la acción en el terreno. Creer que el sistema decide genera una comodidad intelectual que permite diluir la responsabilidad. Claro, a ver si lo entiendo bien. Es como conducir por el centro de una ciudad con los ojos vendados, siguiendo ciegamente el GPS. Me gusta mucho esa analogía. Si el GPS te dice gira a la derecha y tú giras y te estrellas contra un muro temporal que no estaba en el mapa, tú sigues siendo el responsable. No puedes decirle al juez que el sistema te obligó a chocar. Tal cual. Como conductor, es tu deber quitarte la venda, interpretar las señales reales de la calle y tomar la decisión causal basada en la realidad. El manual te da la estructura, pero tú tienes que leer los indicadores observables frente a ti. Exacto. Y esto cristaliza en un principio doctrinal inquebrantable de este texto. Si no se puede señalar lo que ocurrió, no se puede sostener lo que se hizo. Si no se puede señalar lo que ocurrió, no se puede sostener lo que se hizo. Contundente. Y bueno, esto me lleva a plantear un escenario distinto. Hemos hablado casi exclusivamente de armas y riesgo físico en la calle. Sí, la operativa policial pura. Pero habiendo dejado claro que la estructura no reemplaza al juicio, es aplicable este marco estricto cuando la presión no es de vida o muerte física. Me refiero a escalar el modelo, del asfalto al escritorio y a la sala de juntas. Se puede escalar perfectamente. El documento demuestra que el concepto se adapta de manera rotunda. Piensa en un juez de instrucción o un fiscal frente a un expediente enorme con pruebas contradictorias. O un alto directivo en una sala de juntas, decidiendo sobre inversiones millonarias en un mercado súper volátil. Exacto. Ahí las variables tácticas cambian, indudablemente. El riesgo letal muta y se convierte en riesgo institucional, financiero o reputacional. Y los segundos para disparar se convierten en plazos legales. Pero la simetría absoluta de la información se mantiene intacta, ¿no? Ese es el punto central. El fiscal no tiene la información perfecta de un crimen financiero, y el directivo no tiene una bola de cristal para el mercado. Siguen operando en una oscuridad similar. Claro, entonces la exigencia analítica es idéntica. Un magistrado no puede justificar intervenir un teléfono por una simple corazonada al leer el expediente. Necesita indicadores empíricos y objetivos, documentos específicos, transferencias anómalas, contradicciones en testimonios, precisión causal pura. Cada microdecisión administrativa debe poseer esa misma trazabilidad mínima defendible. Eso es, la estructura de un tribunal o de una multinacional procesa datos, pero cuando el juez firma o el CEO autoriza, la gravedad de la decisión se concentra en una sola persona. O sea que, despojándolo de todo el contexto, da igual si llevas un chaleco de Kevlar, una toga judicial o un traje a medida. Al final, el individuo es el que da el paso adelante en soledad. Ese es el famoso punto irreductible. Totalmente. Y la síntesis de toda esta doctrina es muy clara. La estructura explica el escenario, pero la decisión sigue siendo humana. La decisión sigue siendo humana. Qué gran cierre para este análisis a fondo. Entonces, para quienes nos escuchan,
Desglosar la anatomía de la decisión bajo presión deja una reflexión final bastante incómoda. Desde luego que sí. Si aceptamos que toda acción en condiciones de asimetría absoluta debe ser estrictamente reconstruible a partir de hechos observables, cabe preguntarse algo. ¿Cuántas de nuestras propias decisiones críticas diarias, esas que consideramos instintivas, podrían realmente soportar una auditoría externa basada puramente en la trazabilidad causal? Ahí lo dejamos.